25 de noviembre del 2021. Bienvenidos amigos televidentes a la emisión estelar de Telediario. Gracias a quienes nos sintonizan a diario a través de redes sociales y a través de eltelegrafo.com.es. Aquí les contaremos las noticias más importantes de la jornada. Revisemos los titulares. Gobierno destinará $24 millones en programas contra la violencia de género. El anuncio lo hizo el presidente Lasso en el marco del Día Internacional contra la Violencia de Género. Miembros del CAL califican juicio político a los 4 consejeros del Consejo Nacional Electoral por supuesto incumplimiento de funciones. Entre tanto, el debate de la reforma tributaria quedó para este viernes 26. Se cumple con éxito el Festival de las Artes Vivas en Loja en el año 2020. Quedó suspendido y postergado por la pandemia. En deportes, informe especial de nuestro enviado Fernando Estrada desde Madrid, con los detalles del equipo ecuatoriano en la Copa Davis. En lo más destacado del mundo, en Nueva York, Estados Unidos, se realizó el tradicional desfile por el Día de Acción de Gracias, previo al famoso Black Friday, en medio del contagio incrementándose en la ciudad. Iniciamos contándoles que en el Ecuador cada vez se habla más de la violencia contra las mujeres, las cifras en aumento, la revictimización en el sistema de justicia, la falta de atención oportuna. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Por eso, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para visibilizar esta problemática y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Como relata la doctora Mónica Ortiz, la violencia contra las mujeres es frecuente y está generalizado en la sociedad. Según cifras del INEC de 2019, 6 de cada 10 mujeres experimentaron por lo menos algún tipo de violencia a lo largo de su vida. La violencia psicológica es la más frecuente con 56.9%. Seguida de la violencia física con 35.4%, la violencia sexual con 31.7% y la violencia económica y patrimonial con 16.4%. Estas violencias son las más conocidas, pero la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres contempla en total 7 tipos de violencias que incluyen a la simbólica, política y gineco-obstetra. Estos actos violentos ocurren a lo largo de la vida de las mujeres y en distintos ámbitos como el educativo, laboral, doméstico, cibernético, estatal, entre otros. Se ha preguntado cuál es el lugar más peligroso para una mujer. Aunque puede parecer que es en las calles, el lugar más peligroso es en sus propias casas y los agresores suelen ser personas cercanas a las víctimas. El tipo de violencia sexual o la violación quizás son casos más esporádicos de un desconocido o de alguien no tan cercano y generalmente es una sola vez. Si eso te sucede en la noche y demás, el estereotipo que quizás todos tenemos. Pero otras formas de abuso sexual, eso es algo reiterativo, generalmente es una persona que está cercana a la víctima. Entonces, eso es lo más común que yo veo. En el caso de las parejas, el ciclo de la violencia explica la dinámica de las agresiones dentro de la familia y el por qué las mujeres continúan con su agresor o vuelven con él después de un periodo de separación. Y consta de 4 fases. La acumulación de tensión, cuando hay muchos conflictos en la pareja. La explosión, cuando hay un acto de violencia. El distanciamiento, cuando se separan. La reconciliación, cuando el agresor dice que cambió y vuelven a estar juntos. Estas fases son cíclicas y la violencia de cada etapa siempre aumenta. Darle credibilidad a su relato. Esto es muy importante porque lo que ocurre es que muchas veces las mujeres viven una situación de violencia y regresan con el agresor 1, 2 o muchas veces en el ciclo de la violencia. Entonces, nosotros como redes de apoyo de alguien que lo vive tenemos que estar presentes, Nicole, y saber que eventualmente ella podrá tomar una decisión distinta, pero que está metida en un círculo que no depende solo de su voluntad. Nicole Morales, Ecuador TV. Y en ese mismo marco de la conmemoración del Día de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, el presidente Guillermo Lasso presentó la campaña de la indignación a la acción, que prevé actuar para enfrentar la problemática en el país. 3 de cada 4 mujeres han sido víctimas de violencia en Ecuador. En nuestro país se registra un femicidio cada 72 horas. En otras palabras,
Cada 3 días una mujer es asesinada y el 92% de estos casos son perpetuados por una persona del círculo cercano. Sobre la base de esos datos, el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció el lanzamiento de la campaña de comunicación de la indignación a la acción en el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. He dicho muchas veces que erradicarla es una prioridad. El secretario de Comunicación, Eduardo Bonilla, explicó las acciones que se tomarán para cumplir con el objetivo de erradicar esta violencia. En la primera fase, esta campaña tiene como propósito combatir el problema de raíz. Todos hemos sido testigos de algún tipo de violencia y de las agresiones psicológicas que suelen ser la entrada hacia otros tipos de violencia y debemos trabajar en conjunto para que éstas no se vuelvan irreparables. En la cita, el primer mandatario destacó que se invertirá $24 millones hasta el 2025 para enfrentar la problemática. A partir del 1 de enero, el gobierno nacional prevé otorgar créditos al 1% de interés y a 30 años plazo, los cuales tendrán especial énfasis en financiamiento de emprendimientos de mujeres. Además, se estaría trabajando en las casas de acogida y los centros de atención integral. Hemos activado el registro único de violencia contra las mujeres, que ya está en su fase preliminar y pronto funcionará plenamente gracias a un acuerdo entre los poderes ejecutivo y judicial. Durante el evento, el jefe de Estado suscribió el decreto ejecutivo número 268 para declarar como una prioridad nacional la lucha contra la violencia de género, así como el empoderamiento de la mujer en los ámbitos social, económico y político. Andrea Orbe, Ecuador TV. Cambiamos de tema y ahora les contamos que este jueves el Comité de Ética hizo oficial el informe en el cual recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional la destitución del asambleísta Egner Recalde por haberse comprobado durante la investigación que pidió dinero a los ex colaboradores de su despacho. El informe que recomienda la destitución del asambleísta Egner Recalde, elaborado por el Comité de Ética de la Asamblea Nacional y que es producto de varias semanas de trabajo recibiendo las comparecencias de los testigos de la parte acusadora y de la defensa, fue aprobado este jueves 25 de noviembre con 3 votos a favor y 2 abstenciones que corresponden a los asambleístas Luisa González de Unión por la Esperanza y de Dalton Basigalupo de la Izquierda Democrática. Su abstención es por cuanto existe una denuncia presentada por la mayoría de miembros de la bancada de la Izquierda Democrática en la Fiscalía General del Estado. La abstención del asambleísta de la bancada de UNES al interior del Comité de Ética causó asombro y molestia entre los otros legisladores por los argumentos que usó para hacerlo. Pero y decir que porque no había una prueba documental, como que si cuando piden diezmos piden factura, es algo ilógico y es una burla al pueblo ecuatoriano. El documento concluye que Recalde incurrió en una prohibición legal establecida en la Ley Orgánica de la Función Legislativa al percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas. Creo que hemos construido un caso sólido. Según los miembros del Comité de Ética, la votación en el Pleno del Legislativo detonará la intención que tienen los 137 asambleístas del país para evitar que este tipo de situaciones se sigan presentando. Una vez más voy a informar a todo el bloque del movimiento Pachacutic para tomar una decisión de manera colectiva. Aunque algunos creen que la posición del asambleísta de UNES en la mesa legislativa será la que asuman en la votación del Pleno. Y es lamentable porque seguimos viendo pues un discurso que justifica, primero que le quita valor a las pruebas que sí existen y son totalmente contundentes. En un plazo máximo de 5 días, la presidenta de la Asamblea deberá convocar a la sesión para analizar este tema. Son necesarios al menos 90 votos para que la destitución de Egner Recalde ocurra. Darío Javier López, Ecuador TV. Los asambleístas miembros de las bancadas al interior de la Asamblea Nacional que piden el inicio del juicio político a los consejeros del Consejo Nacional Electoral afinan ya sus estrategias y argumentos para interpelar a la presidenta de este organismo, Diana Tamain, y otros vocales del CNE. Izquierda Democrática y el movimiento Pachacuti juntaron sus voluntades políticas para lograr la interpelación de varios miembros del Consejo Nacional Electoral. Diana Tamain, presidenta del CNE,
Los vocales José Cabrera, Estela Acero, Enrique Pita y el ex consejero Luis Verde Soto deberán responder por un supuesto incumplimiento en sus funciones. El pedido de juicio político fue calificado a trámite por el Consejo de Administración Legislativa el pasado miércoles 24 de noviembre. Porque ninguno de los 5 miembros ha hecho algo por depurar el padrón electoral, por verificar que los partidos políticos y movimientos políticos tengan el número de firmas y adherentes respectivo. El trámite del expediente pasará a la Comisión de Fiscalización para su procesamiento. Entre los argumentos de los que se compone la denuncia consta la observación al padrón electoral nacional, el cual tendría alrededor de 1.700.000 votantes fantasmas. Hay 263 partidos y movimientos políticos a nivel nacional, de los cuales 23 son de carácter nacional. Tendrían que tener 200.000 adherentes. Solo en los 23 tiene que haber alrededor de 4.600.000 adherentes, más los 263 partidos locales, provinciales, que también tienen que tener firmas de apoyo. Sobrepasan el número de electores. Este sería el 5º pedido de juicio político que se tramita en la Asamblea Nacional. En el orden de registro y tratamiento están por tratar los juicios políticos al superintendente de compañías, al superintendente de bancos, al procurador de la Nación, al contralor subrogante y finalmente el juicio político a los vocales del CNE, por lo que se prevé que este último estaría siendo tratado el primer trimestre del año 2022. Lo conveniente es que los asambleístas vayamos viendo justamente cuál es la dirección en la que queremos encaminar esta Asamblea Nacional y que sobre todo que los juicios políticos sean juicios que tengan un sustento para que los mismos no impidan incluso que cuestiones urgentes que puedan aparecer vayan a tener que quedar represadas. Darío Javier López, Ecuador TV. Y el Pleno de la Asamblea Nacional se presta a tratar las reformas a la Ley de Minería con base al informe presentado por la Comisión de Biodiversidad del Legislativo. El documento propondría la reforma de al menos 41 artículos a la ley. La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional entregó el informe para el primer debate de las reformas a la ley minera, por lo que están a la espera de que la presidenta del Legislativo convoque a la sesión para que pueda ser tratado por el Pleno. La Mesa Legislativa reformó al menos 41 artículos que tienen relación con el tratamiento de aguas, actividad minera en áreas protegidas, el tratamiento de residuos mineros y proceso de cierre de operaciones mineras, entre otros aspectos. El tema de sanciones, realmente en los territorios hemos notado mucha inconformidad por el tema de minería ilegal, irregularidades que, a decir del Ministerio del Ambiente, pues están en el proceso de regularización. A la par del trabajo de esta comisión, un proyecto de ley sobre minería también fue presentado por la bancada de Pachacutic. Estamos tocando otros aspectos, zonas de recarga hídrica que nos están tocando, en todo caso todos los proyectos se van sumando. Según el presidente de esta mesa legislativa, no ve la necesidad de presentar otro proyecto cuando en el Pleno se podrían hacer todos los aportes y mejoras al proyecto que ya se está trabajando. Aquí son las cosas prácticas, o sea, no es el asunto de llenar de proyectos tras proyectos, sino más bien de complementar lo que ya se encuentra en este caso en vigencia. La Comisión de Biodiversidad está también trabajando en el cumplimiento de la ley amazónica, la cual establece un valor determinado para el desarrollo de la Amazonía por cada barril de petróleo que se explota en esta zona del país. Una ley que necesita de mucho análisis, una ley que necesita que sea atendida de manera urgente. Por este tema acudieron la mañana de este jueves los ministros de Economía, Energía y Minas y de Trabajo, quienes dieron a conocer a los miembros de la comisión el trabajo de sus carteras de Estado en el cumplimiento de la ley amazónica. Darío Javier López, Ecuador TV. Y la Comisión de Desarrollo Económico trabaja a contrarreloj para poder presentar el informe de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal con las observaciones que el Pleno de la Asamblea Nacional realizó en el segundo debate. A horas de que el debate de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19 que envió el presidente de la República a la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente fuera suspendida hasta el viernes 26 de noviembre, la Comisión de Desarrollo Económico volvió a reunirse, pero esta vez con más presión, porque el tiempo para que se lleguen a acuerdos está por concluir. En este momento está todo el equipo de la Comisión dialogando, tomando en cuenta cada uno de los datos recibidos y en base a eso seguramente en el transcurso del día, en la tarde o en la noche se tomará ya una decisión sobre un informe final de mayoría. La comisión además deberá incorporar las observaciones que el Pleno hizo al proyecto de ley en la última sesión en la que se trató el tema, por lo que el viernes solo se procederá a la votación que necesita al menos 70 votos para ser aprobada. La comisión empieza su trabajo, vamos a trabajar todo el día
Esperemos que hasta la noche podamos tener listo el informe y veremos si es conveniente dividirlo en partes. Si la ley no cuenta con los votos necesarios, se pondría a consideración el informe de minoría para que la Asamblea lo conozca y proceda a la votación. En el supuesto de que este tampoco consiga los votos, se presentarían dos escenarios. El primero es que la reforma económica se apruebe por el Ministerio de la Ley y el segundo que se mocione para su archivo. Hemos tenido acercamientos, es muy prematuro todavía pronunciarse. La votación es cuando se vota, no antes. Así que lo primero que hay que tener para poder votar es un texto. Y en eso estamos trabajando ahorita, en un texto consensuado, pero esperamos que hasta el día de hoy podamos tener el documento definitivo para que ya se logre votar mañana. Darío Javier López, Ecuador TV. Es momento de nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que al volver estaremos en la entrevista hablando sobre las inversiones en el Ecuador. Ya volvemos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1. 19 horas con 20 minutos, continuamos con más. 9% de aranceles pagan los comerciantes en la importación de productos y que esta Navidad encarecen aún más al consumidor. A esto se suma el costo del flete de importación y el contenedor que incrementan un 25% el precio final. La Cámara de Comercio de Guayaquil asegura que se debe eliminar dichos aranceles en ciertos ítems si se busca reactivar la economía. Guayaquil y sus comerciantes iniciaron la temporada más alta de la actividad económica. En este sentido, la Cámara de Comercio resaltó que, a diferencia del año pasado, las cifras del comercio muestran una recuperación. En este marco, el famoso Black Friday se ha transformado en Cyber Monday y otras denominaciones de marketing. Así lo dijo el director ejecutivo Juan Carlos Díaz Granados, que además recuerda que mientras más aranceles, más costoso para el productor y por ende para el consumidor. A nosotros nos gustaría tener precios mucho más económicos, pero todavía tenemos ciertas oportunidades de mejora. ¿En qué radican esas oportunidades de mejora? En que bajen los aranceles. ¿Sí? La dirigencia de los comerciantes recuerda que los aranceles están en 9%, mientras que nuestros vecinos como Chile y Perú en 1%, lo que los hace más baratos al acceso a estos productos para los consumidores. Insiste que el gobierno debe reducir aún más los aranceles si quiere reactivar la economía y el consumo de los contribuyentes. Podamos solicitar que se bajen los aranceles con la intención de que al bajar los aranceles por las importaciones se baje la presión tributaria. Es decir, todo producto que es importado, tanto para el consumo como, digamos que mañana yo quisiera hacer un negocio, no sé, textil aquí, tendría que importar la maquinaria. Esa maquinaria para producir en el Ecuador va a tener que pagar aranceles. Por lo tanto, eso se va a agregar al costo final. Y requerimos que esos aranceles que están más arriba del promedio bajen para que todos los ecuatorianos seamos beneficiados. Del 26 al 29 de noviembre se realizará en Guayaquil el famoso Cyber Monday con más de 100 marcas en el comercio electrónico. Byron Galarza, Ecuador TV. Y es momento de dar paso a Byron Galarza, quien ya se encuentra con Lorena Conans. Ella es viceministra de Inversiones del Ministerio de Producción para hablar de acuerdos de inversión. Buenas noches, Byron. Así es, Andrea, con nosotros a esta hora de la noche la viceministra de Inversiones del Ministerio de Producción, Lorena Conans. Viceministra, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Byron. Un saludo a ti y a todos los televidentes. Viceministra, esto que ha dicho el ministro Prado de $2.000 millones de inversión para lo que va del año, más allá de lo que se sumaron en este foro Ecuador Open for Business, da buenas señales, pero ¿qué viene después de? Es decir, se han firmado ya estas acuerdos de intención de invertir, pero ¿cuáles son los pasos siguientes que entiendo ya va directamente al Ministerio Rector y a los demás sectores? Bueno, Byron, yo quisiera empezar mencionando que este evento Ecuador Open for Business
fue realmente exitoso. Junto a 1.300 empresarios representados en 56 países del mundo, donde todos tenían un solo objetivo: hacer negocios con Ecuador. Hemos demostrado que estamos listos para recibir a los inversionistas internacionales y que nuestro país tiene un gran potencial. Caso contrario, no hubiéramos tenido esta gran acogida que hemos tenido. Efectivamente, como mencionas, hemos ya superado la meta que nos habíamos propuesto de firmar $2.000 millones en contratos de inversión durante este año. Ya sobrepasamos esa meta, estamos en $2.100 millones, pero esto continúa. Tenemos todavía, y esos son los siguientes pasos, tenemos más de 40 solicitudes de contrato de inversión para ser aprobadas en los siguientes meses. Estamos trabajando también paralelamente en la creación de esta ventanilla única de inversiones que se anunció durante el foro, y sobre todo estamos trabajando en crear este ambiente para el inversionista, esta seguridad, darle esta seguridad jurídica que tanto necesita un inversionista. Y ahí yo quisiera mencionar el informe del Centro Brasileño de Estudios Económicos, la Fundación Getúlio Vargas, que se publicó recién el día lunes, donde ya vemos resultados palpables de este nuevo clima de inversiones que vive el Ecuador. Hoy Ecuador encabeza la lista de países latinoamericanos que más ha mejorado su clima de negocios. Hemos crecido en este año 34.7 puntos, y eso es el resultado de las acciones tomadas durante estos primeros meses de gobierno del presidente Guillermo Lasso. A propósito de esto, viceministra, que bien lo nombra usted, este barómetro de indicador de la prestigiosa Universidad Getúlio Vargas de Brasil pone a Ecuador en el primer país de la región con mejor indicador para hacer negocios. Está con 117 puntos, si no me equivoco, muy por arriba de países grandes, con mercados gigantescos y con mucha más experiencia en inversiones como Brasil, México, Argentina, etcétera, etcétera. Esto de aquí me imagino que se mide por varios indicadores. ¿Qué ha hecho bien el gobierno para que efectivamente estos indicadores le den a la universidad estos parámetros para que el mundo sepa que aquí es un buen sitio para hacer negocios? Yo creo que esto viene desde la visión del presidente Lasso, que da esa seguridad y esa confianza al inversionista. Él ha dicho que quiere que la inversión privada, los capitales extranjeros o nacionales, pero que vengan del sector privado, sea el motor de la economía. Sabemos que ese es el mejor modelo para el desarrollo, no solamente porque ahorita el gobierno no tiene la plata para invertir en proyectos públicos, por ejemplo, pero porque sabemos que ese es el mejor modelo para la creación de empleo. Recordemos que todas estas inversiones que anunciamos constantemente, nuevos contratos de inversión, interés de inversionistas, se ven reflejados en mayores empleos para los ecuatorianos, que ese es realmente nuestra meta. Y hoy quisiera recalcar un tema importante. Hoy estamos conmemorando el Día de la No Violencia a la Mujer. Estas inversiones, al crear nuevas plazas de trabajo, dan también oportunidad a mujeres que hoy en día no tienen esa independencia económica, que realmente se ha convertido en una herramienta contra la no violencia. Así que nuestro fin realmente es crear más oportunidades de empleo, tanto para todos los ecuatorianos y especialmente para las mujeres y jóvenes que han sido los más afectados tras la pandemia. Viceministra, esta ventanilla única de inversiones que va a abrir el gobierno implica qué facilitación de trámites para los inversionistas. Sí, en el marco del foro, el presidente Lasso firmó 2 decretos ejecutivos, el decreto 258, que es la creación de esta ventanilla única de inversiones, donde vamos a juntar a 35 instituciones del gobierno que están implicadas en el proceso de inversiones. Esto es una plataforma digital donde el inversionista, a través de un único sitio, de manera digital, va a poder realizar todos los trámites relacionados a las inversiones. Y esto es desde la creación de una compañía, generación de un RUC, sacar los permisos, registro de empleados, absolutamente todos sus permisos, autorizaciones a través de un solo portal. Esto no lo hemos inventado nosotros, ya existe en otros países del mundo, como en Costa Rica, Nueva Zelanda, Singapur, y los resultados que se han visto en estos países en atracción de nuevos capitales extranjeros, una vez que se ha implementado esta ventanilla, realmente han sido muy positivos. Así que estamos seguros que esta ventanilla va a ayudar al incremento de mayor inversión extranjera. Finalmente, viceministra, en este poquito tiempo que me queda, 3 minutos,
Cuénteme en qué sectores de la economía han sido los más apetecibles por estos inversionistas en el foro Ecuador Open for Business. Bueno, realmente aquí pudiéramos dividir en dos partes. Por un lado, existen los proyectos públicos que están buscando capital privado para invertir en ellos. Como le dije anteriormente, el gobierno ahora no tiene los recursos para invertir en todos estos proyectos de infraestructura, de minería, de hidrocarburos. Y hemos consolidado un portafolio de 50 proyectos que están buscando capitales privados para la inversión. Para esto, durante los días del foro, los ministros de Estado estuvieron presentes, incluido el presidente de la República, reuniéndose con inversionistas. Y efectivamente, donde más hemos visto interés en estos proyectos públicos ha sido en los proyectos tanto mineros, petroleros y de infraestructura. Hay mucho interés, por ejemplo, en proyectos de energía, como en las hidroeléctricas, ¿no? Por ejemplo, la hidroeléctrica Cardenillo, por $1.300 millones. Tenemos la hidroeléctrica Santiago, de $3.000 millones. La sopladora también, por $1.000 millones. Pero también tenemos mucho interés en los campos petroleros, como por ejemplo la licitación que tenemos del bloque 60 Saya, que son más de $2.800 millones. Y por supuesto también mucho interés en proyectos de infraestructura, en los cuales el país tiene un portafolio muy interesante, como por ejemplo el viaducto sur de la ciudad de Guayaquil, que es una operación, un puente sobre el río Guayas, la plataforma logística de Santo Domingo, tenemos carreteras licitándose como Montecristi y La Cadena. Realmente es un portafolio muy amplio, pero definitivamente los sectores con mayor interés han sido minería, hidrocarburos e infraestructura. Pero en el lado privado, porque también tuvimos reuniones, un foro de negocios, una rueda de negocios entre privados, es decir, proponentes de proyectos privados que buscan capital para invertir en sus proyectos, hemos visto que el mayor interés ha estado en la agroindustria, sumado con la pesca y acuacultura. Eso nos hace caer en cuenta de que nuestro país es realmente reconocido a nivel mundial por nuestro gran potencial agroindustrial. Como usted sabe, somos el mayor exportador de banano, tenemos la mejor genética en nuestro camarón, nuestras rosas también son únicas y realmente hemos visto un gran interés de inversionistas internacionales en venir a invertir en la agroindustria en el Ecuador, que estamos seguros que es un sector con mucho potencial mundial. Estoy con el tiempo, pero muchas gracias, como siempre, un gusto, viceministra. Muchas gracias a usted, Byron, por la entrevista. Gracias a la viceministra de Exportaciones e Inversiones del Ministerio de Producción, Lorena Conas. Es momento de una pausa. Regresar Andrea Orbe tendrá más información. Retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1. 19:34. Ahora les contamos que hace pocos días la prestigiosa revista National Geographic Travel publicó a nivel mundial los mejores 25 destinos para conocer en el 2022. Y como recompensa a los esfuerzos de conservación y modelo de gestión, entre esos destinos está el Parque Nacional Yasuní. Darío Javier López nos cuenta más detalles en el espacio del tema del día. Hola Darío Javier, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Saludos. Ubicados entre las provincias amazónicas de Orellana y Pastaza, el Parque Nacional Yasuní acoge alrededor de 16 comunidades indígenas y es considerada como el área protegida más megadiversa del Ecuador. Con el reconocimiento de la revista National Geographic, los operadores de turismo de esta zona esperan recibir en los próximos meses un mayor número de turistas. Ahora les contamos más sobre el Parque Nacional Yasuní. El Parque Yasuní fue creado el 26 de julio de 1979. Es el área protegida más extensa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador y en 1989 la UNESCO lo declara como reserva de biosfera porque recoge el más alto número de biodiversidad por metro cuadrado del planeta. En esta área se han recogido cifras de biodiversidad extraordinarias para varios grupos de especies de flora y fauna, nunca antes registradas en otras áreas protegidas de Ecuador y el mundo, y protege parte del territorio de la nacionalidad guaraní Quichua.
En el Yasuní existen alrededor de 150 especies de anfibios, 121 especies de reptiles, 598 especies de aves, entre 169 y 204 mamíferos. En la flora se han identificado 2.103 especies, pero se estima que existirían alrededor de 3.100. Por eso todos en esta zona amazónica están preparándose para recibir de la mejor manera a los turistas del mundo. Ellos no se imaginan de lo que vienen a encontrarse acá con lo que es solo el tema del bosque. Entonces, esa es la emoción de ellos que quieren convivir con la naturaleza. La revista ha seleccionado 25 destinos imprescindibles en 5 categorías: naturaleza, aventura, cultura, sostenibilidad y familia. Conscientes de su altísima responsabilidad con la conservación, las autoridades locales han procurado generar espacios de capacitación a los operadores de turismo comunitario. Si Galápagos, para ingresar a las Islas Galápagos, se genera orden del ingreso cuando uno va desde Guayaquil, desde Quito, entonces de igual forma nosotros tenemos el mismo control dentro del Cantón Aguarico. Cuando usted va a ingresar al Cantón Aguarico, usted tiene un punto de control, tiene que registrarse, tenemos que saber a qué viene, a qué va, cuántos días va a estar. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables dentro de la jurisdicción de toda aquella persona que entra y sale. El turismo comunitario y ecológico en la zona protegida del Yasuní es una alternativa a la explotación sin contaminación de los recursos de la Amazonía. Así lo han asumido los líderes de las comunidades indígenas, quienes a través de la organización gerencian estructuras de turismo comunitario, lo que les genera recursos económicos y al mismo tiempo sirven como instrumento para que el mundo conozca la biodiversidad del Ecuador. Y es que nadie más que los dueños de estas tierras conocen de memoria la localización de sitios donde es posible observar a los delfines rosados, monos aulladores, aves, nutrias y guantas. Tenemos como 10.700 hectáreas en conservación. Por eso en estos lugares le ofrecen al turista lo mejor de la selva amazónica. Nosotros preparamos solo lo que es productos orgánicos de aquí de la zona, como nosotros cultivamos. Con este reconocimiento, aseguran las autoridades del medio ambiente, turismo y de los gobiernos locales, generan más responsabilidad para con la reserva del Yasuní, con las comunidades indígenas y con el desarrollo de este territorio. Según datos de la Dirección de Información Turística y Análisis Económico del Ministerio de Turismo, en el 2019 esta actividad generó $5.586 millones, creando al menos 181.563 plazas directas de trabajo, pero esos números cayeron más de la mitad en el 2020 debido a la pandemia de la COVID-19. Por eso, desde esta cartera de Estado reconocen la responsabilidad que conlleva la publicación de la revista internacional National Geographic. Es muy positivo, con muchas oportunidades para los emprendedores turísticos, siempre haciendo una operación responsable. La reserva del Yasuní tiene alrededor de 1 millón de hectáreas de superficie asentadas entre las provincias de Orellana y Pastaza, las cuales están bajo la protección y cuidado del Ministerio del Ambiente, quienes coordinan además con las comunidades indígenas que allí habitan para generar un desarrollo sustentable. Nosotros hemos trabajado también con cooperación internacional en el fortalecimiento de estas capacidades de ellos. Tenemos allá un turismo de investigación, un turismo de conservación. Y para recibir a los turistas, asegura el alcalde de Aguarico, todos están preparados. Sobre todo porque los CTC que existen son comunitarios. La lista de lugares a visitar en este 2022 que la cadena de televisión internacional CNN en español publicó el 18 de noviembre pasado fue producto del trabajo de los equipos editoriales de la revista National Geographic de todo el mundo. Ahora seguimos con más noticias. Gran noticia para el Ecuador. Muchísimas gracias, Darío Javier, por esa información. Y ahora cambiamos de tema y les contamos que tras el hallazgo que realizó la Agencia de Control y Regulación ARSA de 1 millón de galletas y 400.000 coladas caducadas desde el 2017 y que formarían parte del periodo anterior, el Ministerio de Educación dice que fueron elaboradas en 2016 y caducaron en 2017 y que en ese periodo aún no se encargaban de la alimentación escolar. Representantes de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARSA, Fiscalía e Intendencia de Policía de Chimborazo encontraron más de 1 millón de unidades de galletas y 400.000 coladas caducadas desde el 2017. El operativo, según informó la agencia, se desplegó en 2 galpones del Parque Industrial de Riobamba. Según publicaron en su cuenta de Twitter, ese lote hallado formaba parte del programa de alimentación escolar PAE del Ministerio de Educación, lo que a su vez fue negado por la cartera de Estado, quien a través de una declaración vía Facebook explicó el origen de esas cajas. Mediante decreto 1120 de 18 de julio de 2016,
Recién el Ministerio de Educación asumió la competencia de adquisición y distribución de la alimentación escolar, pero entre julio y noviembre del año 2016 no se llevó adelante todavía esta adquisición y distribución debido a que se estaban elaborando en ese momento las fichas para la adquisición de la alimentación escolar conjuntamente con el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Contratación Pública. Es decir que esta alimentación, que data del mes de septiembre del año 2016 y que caducó en el mes de marzo de 2017, no fue adquirida por el Ministerio de Educación y no fue bajo la supervisión del Ministerio de Educación que se haya echado a perder la misma. Se informó además que el Ministerio de Educación cuenta con un plan piloto para la entrega de alimentos frescos como parte de la alimentación escolar. En Portoviejo, provincia de Manabí, ya se implementa y prevé corregir posibles problemas logísticos para en el futuro evitar que los alimentos se desperdicien. Andrea Orbe, Ecuador TV. En otro tema, les contamos ahora que Comunica EP presentó su screening a diferentes representantes de agencias de publicidad y empresas en un evento con el objetivo de mostrar la nueva programación del 2022 de sus 3 medios de comunicación. La innovación de la programación tiene como enfoque el aportar a la sociedad y entretener. Esta es una muestra del screening de la nueva programación de Comunica EP, empresa que engloba los medios de comunicación Ecuador TV, Pública FM y el Telégrafo Digital. Este evento contó con la presencia de representantes de varias agencias de publicidad y aliados de diferentes mercados. El objetivo de este evento es transmitir a todo el público y aliados lo que tiene la empresa para ofrecer, como lo dice el gerente general Galo Roldós Arosemena. Nosotros estamos ofreciendo una programación diversa que aporte valor, que aporte siempre valor a la sociedad y que no por esto deje de ser sumamente entretenida. Durante el evento se socializó las nuevas propuestas, una programación amplia y variada para todo tipo de público. El alto nivel de la producción dejó con mucha expectativa a todos los asistentes. Armando Puyol, su gerente de marketing de supermercados Santa María, nos da su opinión sobre esta propuesta. Estando en el segmento del retail, en alimentos, es importante también saber los programas que tienen, como mi propio jefe, para poder apoyar a los emprendimientos. Nosotros como Supermercado Santa María, 42 años en el mercado, somos una empresa que empezó como un emprendimiento. Entonces, con mayor razón nos gusta el programa, estamos en el programa para que puedan potencializarlo y todas esas personas que empiezan con un pequeño negocio sepan que siendo constantes, perseverantes y muy estratégicos pueden lograr crecer. Y eso obviamente es un crecimiento también para el país y para todos los ecuatorianos. Las coproducciones y programas de cadenas aliadas nos ayudan a expandirnos para alcanzar a muchas más personas, al igual que la gran frecuencia de la señal de Ecuador TV y Pública FM, que llega a los lugares más alejados del Ecuador. Renzo Londeida, director metropolitano de deportes, nos cuenta lo importante que es incluir variedad dentro de una programación. Y en este caso también estoy muy contento porque Ecuador TV o Comunica EP este momento está apoyando a la Vuelta Ciclística a nivel nacional. Entonces me parece un gran momento para dar ese salto también de poder diversificar el tema de los deportes, porque la ciudadanía es amplia. Entonces creo que tenemos que dar espacio a todos los sectores y me parece bien lo que está haciendo en este momento Comunica EP. El nuevo enfoque de los medios públicos está en el aporte a la sociedad, sin dejar de lado el entretenimiento y la información, expandiendo su programación para este 2022. Manuela Bedón, Ecuador TV. Y es momento de una nueva pausa, amigos televidentes. Quédense con nosotros que al volver estaremos con noticias internacionales. Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1. Momento de noticias internacionales. Este jueves 25 de noviembre se llevó a cabo el tradicional desfile de Macy's Parade por el Día de Acción de Gracias. Este es uno de los más grandes eventos que se celebra en Nueva York.
El año pasado, el desfile anual del Día de Acción de Gracias de Macy's fue algo silencioso. Debido a la pandemia, fue un evento que solo se transmitió por televisión y no hubo público en razón de que las personas estaban en confinamiento. La ausencia de multitudes animadas que bordeaban las avenidas de Manhattan fue notoria y el desfile fue el más apagado desde su realización. Sin embargo, este año el panorama es diferente, pues más de la mitad de la población estadounidense está completamente vacunada. Los viajeros y residentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de 4 kilómetros de desfile, donde hubo grandes globos, carrozas y bandas que se abrieron camino desde Upper West Side hasta la tienda insignia de Macy's en Harlem Square. Como ocurre cada año, para el 2021 se vieron nuevos globos que formaron parte del desfile, entre los que se destacaron. Entre los artistas que participaron como invitados durante el desfile se encontraron Andy Grammer, Chris Lane, Fort Hainer, Sarah Bareilles, Jimmy Allen y el elenco de la pista de Blue, Kelly Rowland, Nelly, Rob Thomas. Las personas empezaban a llegar desde las 6 de la mañana de este jueves en Central Park, desde las calles West 75 hasta West 71. El desfile de Día de Acción de Gracias de Macy's se ha convertido en una tradición navideña desde que comenzó la Navidad en 1924. Amigos televidentes de la emisión estelar de Telediario, que tengan todos una excelente noche.